Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Ochese Sanguinetti desde Lima, Perú. Y en este video quisiera insistir en un tema que me parece que no podemos dejar de lado o simplemente ignorar, porque se descubre la mentira de la Watchtower en una enseñanza tan vital para ellos, que viene a ser justamente uh, el de apoyar, la enseñanza de apoyar al esclavo y a los ungidos en su labor de predicación, para que de esa manera, haciéndolo así, podamos lograr entrar en el paraíso para tener la oportunidad de ganar la vida eterna. Y la Watchtower en la Atalaya, y una Atalaya reciente del año 2022, del mes de enero, en la página 22 y en el párrafo 11, tomen nota de esta atalaya. La Watchtower cita Mateo 25, 31 al 36 y 40 para hablarnos de las ovejas. Dice, las ovejas que menciona esta parábola representan a las personas justas que viven en el tiempo del fin y que tienen esperanza de vivir en la tierra, es decir, las otras ovejas. Con lealtad apoyan al resto de hermanos, ungidos de Cristo, sobre todo ayudándoles a cumplir una enorme responsabilidad, la obra mundial de predicar y enseñar. Vean ustedes cómo la Watchtower nuevamente cita, ¿no es cierto? Como ven ustedes acá, el texto de Mateo 25 para probar que las otras ovejas o las ovejas son, ¿no?, supuestamente los que componen la clase terrestre, la clase que va supuestamente a heredar el paraíso, y que por su trabajo esmerado de apoyar, ¿no es cierto?, a los ungidos, van a merecer entrar en el paraíso y ganar la vida. Y nuevamente yo quiero que tomen en cuenta esto, porque la Watchtower engaña de una manera tan vulgar, de una manera tan desvergonzada a las otras ovejas, para estimularlas, animarlas a que sigan trabajando gratuitamente para la Watchtower, para la difusión de su falso evangelio del reino, para hacer eh, más dinero, lucrar eh, con estas nuevas conversiones, explotándolas al máximo, ¿no? Estas nuevas ovejas que vendrían a venir al rebaño del supuesto rebaño del Señor, de la Watchtower, para ponerse también ellos a hacer el trabajo de difusión y de predicación, y así crecer y crecer y crecer, y aumentar sus ingresos económicos a través de las colocaciones de sus publicaciones. Pues bien, vean ustedes, estimados amigos, que bien claramente en esta atalaya del 2022, el mes de enero, y lo voy a leer, volver a leer nuevamente para ustedes, en la página 22 y en el párrafo 11 dice: las ovejas que menciona esta parábola, o sea, de Mateo 25, 31 al 36 y 40, representan a las personas justas que viven en el tiempo del fin y que tienen la esperanza de vivir en la tierra. Ojo, no en el cielo, en la tierra. Es decir, son los súbditos del reino, y estas son las otras ovejas. Con lealtad apoyan al resto de hermanos ungidos de Cristo, sobre todo ayudándoles a cumplir una enorme responsabilidad, la obra mundial de predicar y enseñar. Pero, estimados amigos, nuevamente, hagamos nuestra tarea de investigación de lo que realmente dice Mateo 25, 31 en adelante. ¿Qué es lo que leemos acá, estimados amigos? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí tenemos las ovejas de los cabritos.
va a ser una separación de ovejas y cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Para la Watchtower son las otras ovejas o los súbditos del reino. Son estas ovejas que no son ungidas, las que están apoyando supuestamente al esclavo y a los ungidos en la tarea de predicación. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha. Póngase a pensar en esto. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Y qué cosas va a pasar luego? Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a esas ovejas, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tomen nota de este detalle tan importante, que son estas ovejas, que la Watchtower dice que son las súbditas del reino, las no ungidas, las que son puestas a la derecha del Señor, y a estas ovejas el Señor les dice, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Ahí está. ¿Por qué se les da a estas ovejas este premio de heredar el reino? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, no dice, porque ustedes me apoyaron, ¿no?, a predicar el Evangelio, porque ustedes estuvieron conmigo predicando el Evangelio, apoyándonos, saliendo a predicar. No dice eso, sino son obras de caridad, ¿no es cierto? Vean ustedes, obras de amor, ¿no? De darme de beber, darme de comer. Estaba en la cárcel, me visitasteis, estuve forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Ojo, y luego dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, ¿a quiénes? A estas ovejas que la Watchtower considera la súbdita del reino. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a las otras ovejas para la Watchtower, pero curiosamente estas otras ovejas son herederas del reino, heredad del reino, heredad del reino, ¿no es cierto? Y los que son cabritos pues serán lanzados, ¿no es cierto? Dice acá, al lago de fuego preparado para el diablo y los ángeles. Y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, ¿no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vean ustedes que estos que están a la derecha del Señor, que son las ovejas, se les dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué se les da ese premio? Porque fueron buenos creyentes, buenos cristianos, porque sirvieron, ¿no es cierto?, a sus hermanos que estaban en problemas económicos, problemas tal vez en la cárcel, tal vez eran forasteros, estaban enfermos y se preocuparon por estas personas, estos hermanos, ¿no es cierto? Hicieron una obra de caridad, ¿no es cierto? No dice acá porque fueron a predicar con los ungidos, no. Aquí dice porque ustedes tuvieron caridad con vuestros hermanos, hicieron estas cosas buenas, cosas que el esclavo no lo hace. No, a mí jamás me ha visitado un ungido en mi casa. Y muchas veces he estado enfermo, he estado en necesidad y nadie se ha preocupado. Pero el punto acá, estimados amigos, y es claro que lo digamos, es que estas personas que están puestas a la derecha, si son los de las otras ovejas, pues entonces hay un problema porque
dice la Watchtower que solamente heredan el reino los ungidos. Y lo dice en la Atalaya del 15.3 del 04, página 6, que dice: Dios unge a los coherederos de Cristo mediante su Espíritu Santo o fuerza activa, lo cual les da la seguridad de que son herederos del reino y crea en ellos una esperanza celestial. O sea, ¿quiénes son aquellos que son herederos del reino? Los ungidos. Son ellos. Dios unge a los coherederos de Cristo mediante su Espíritu Santo o fuerza activa, lo cual les da la seguridad de que son herederos del reino y crea en ellos una esperanza celestial. Entonces ese Espíritu Santo les da la seguridad a ellos que son herederos del reino, a ellos. Pero como las otras ovejas no tienen el Espíritu Santo, según la Watchtower, no son ungidas por el Espíritu Santo, no tienen la seguridad de que sean herederas del reino, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también en esta atalaya del 15-12 del año 07, página 23 y párrafo 9? Fijémonos, dice acá, en lo que dice Zacarías 12.3. En aquel día tiene que ocurrir que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. ¿De qué Jerusalén se está hablando aquí? De la Jerusalén celestial, el reino al que los cristianos ungidos han sido llamados. Todavía queda en la tierra un pequeño resto de estos herederos del reino mesiánico. Aquí queda un resto pequeño de los herederos del reino mesiánico. Son ellos los únicos herederos del reino mesiánico y queda solamente un resto en la tierra. Las otras ovejas no son herederas del reino, pero en esta parábola que cita la Watchtower para demostrar que las otras ovejas deben apoyar a sus hermanos ungidos, pues dice que estas personas que se ponen a la derecha, que están a la derecha del Señor, o el Señor los pone a su derecha, les llama a que sean herederas del reino. Entonces, estas personas son ungidas. Y entonces, ¿cómo es posible que digamos nosotros que esta promesa, ¿no?, se lo está dando o esta parábola tenga que ver con las otras ovejas que no tienen nada que ver con la herencia del reino? Tiene que ver con los ungidos. Y a estos ungidos se les dice: por cuanto ustedes me visitasteis estando yo en la cárcel, o estando hambriento, ¿no es cierto?, o teniendo frío, ¿no?, como se lo hubieran hecho a él, mejor dicho, ¿no?, todas esas buenas obras, ¿no?, de siendo forastero y me cubristeis, o me visitasteis, me ayudaste, o me recogisteis, o estando desnudo me vestisteis, o te cubrimos, o sea, te vimos enfermo y te fuimos a ayudar a sanar, o estuve en la cárcel y vinimos a verte. Por esas razones se les premia a estas personas, ¿no es cierto?, por esas buenas obras. No se habla nada de que, bueno, te premio porque tú has sido un buen ayudador, no me has ayudado a predicar, o has ayudado a difundir el evangelio a mis hermanos ungidos. No dicen eso. Está hablando de obras de caridad, ¿no?, estando uno en hambre, estando en la cárcel, estando enfermo, estando desnudo, ¿no es cierto? Nosotros nos preocupamos por esas personas. Entonces esas personas, ¿no es cierto?, que se preocuparon, tendrán como recompensa estar al lado derecho del Señor. Y esa es la enseñanza de esta parábola, ¿no es cierto? Esto es lo que nos está enseñando, ¿no? Tenemos que ser solidarios, tenemos que amar a nuestros hermanos, y por qué no a personas que no son necesariamente cristianas, pero vamos a dar prioridad a los cristianos, a los creyentes, que nosotros hemos sido consecuentes, hemos sido solidarios con nuestros propios hermanos. Y entonces tenemos como la herencia el reino. Entonces aquí los que están a la derecha, ¿no es cierto?, y que son los que merecen ser premiados, ¿no es cierto?, que son para la Watchtower, las otras ovejas o la clase de los súbditos del reino, son premiadas según esta parábola porque hicieron bien. No necesariamente porque apoyaron a sus hermanos ungidos, no, sino porque fueron hombres solidarios, fueron, digamos decir, pues de alguna manera, humanistas, si se quiere hablar, ¿no es cierto?, sensibles a las necesidades de sus hermanos. Y sobre todo las necesidades materiales, son materiales. No dice acá, no dice necesidades espirituales necesariamente, sino materiales. Y por eso es que acá es lo curioso del caso, que esta parábola que la Watchtower usa para justificar la doctrina de que las otras ovejas deben apoyar a los ungidos, ¿no?,
en su obra de predicación, eso es lo que dice la Watchtower, pues se encuentra con este impasse, con este problema de que estas personas se les premia, ¿no es cierto? Se les premia, estas ovejas que se las pone a la derecha, el Señor a la derecha, se les premia con la herencia del reino. Y la herencia del reino para la Watchtower es solamente para los ungidos, y que solamente queda un resto de estos ungidos en la tierra, y por eso la Watchtower dice que solamente queda un resto de estos herederos del reino, muy claramente lo dice, queda un resto de estos herederos del reino en la tierra, en la atalaya del 15-12 del año 07, página 23, párrafo 9. Todavía queda en la tierra un pequeño resto de estos herederos del reino mesiánico. Bien claramente lo dice. Es entonces los ungidos, los únicos herederos del reino. Y en esta parábola se está hablando que estos que son para la Watchtower, las otras ovejas que se las pone a la derecha, el Señor a la derecha, se les dice heredad el reino. Son personas ungidas en todo caso, no otras ovejas o personas que no tienen ungimiento y que van a vivir en la tierra. Son ungidas, personas ungidas, a quienes se les premia por esto, por haber sido realmente humanitarios, sensibles a las necesidades de sus hermanos, por haber sido preocupados por visitar a los que están en las cárceles, preocupados por quienes están pasando hambre o frío, preocupados por aquellos que están enfermos y así por el estilo. Y esto es lo que hace la Watchtower. Eso es lo que hacen los llamados ungidos de la Watchtower. Y ellos dicen, no, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea no es estar haciendo obras filantrópicas, porque esta no es una sociedad filantrópica, sino que ayudamos a la gente a salvarse con el Evangelio. Y esa es la mejor cosa que uno puede hacer para estas personas, darles el Evangelio. Y ahí acaba su función. Y después dicen, de vez en cuando ayudamos también cuando hay sismos, terremotos. Ya vamos, convocamos a los hermanos que aporten, nosotros almacenamos lo que dan y repartimos. Pero de que suelten ellos el dinero de sus bolsillos, eso está por verse. Al contrario, solicitan dinero, más dinero y más dinero para tener que cubrir todas sus necesidades, ¿no? Y sus juicios que tienen por tanto pederasta que hay por allí. Pero, nuevamente insisto, esta es una parábola que en lugar de apoyar lo que están haciendo estos señores, ¿no es cierto? Estos ungidos como la obra mundial, la gran tarea que Dios les ha encomendado y que tienen a las otras ovejas como colaboradoras, no enseña nada en absoluto al respecto de que debe haber otras ovejas que deben colaborar y apoyar a los ungidos. No, se está hablando que estas ovejas que están puestas a la derecha son herederas del reino y, según la Watchtower, son ungidas. Entonces es una gran paradoja, ¿no? Y una gran contradicción, ¿no? Que la Watchtower se atreva a citar esto como prueba de que las otras ovejas tienen que estar apoyando a los ungidos en su tarea de predicación para luego merecer, entrar en el reino y tener la oportunidad de salvarse. O sea, es una forma de manipulación. Es una forma de decirles, o trabajas para nosotros, nos apoyas saliendo a predicar, dándote tu tiempo, de tu dinero, sal a predicar, porque si de lo contrario no apoyas a nosotros lo que estamos haciendo, lo que somos los jerarcas, lo que somos los ungidos, ¿no es cierto? Tú te quedas excluido. Esta es una gran pillada, si se puede llamar así, ¿no? Es una maniobra maquiavélica, satánica, para engañar y explotar a tanto testigo de Jehová incauto que se ha metido a esta organización, ¿no? Y no se ponen a pensar qué es lo que realmente dice esta supuesta parábola, ¿no? Del apoyo que debe hacer el que no es ungido hacia el ungido en la hora de predicación, si es que quiere lograr salvarse, ganar la vida eterna. Es una gran mentira, ¿no? Una forma de torcer la Biblia para su propia conveniencia. Y nosotros no podemos permitir eso, pues yo lo voy a denunciar siempre, porque no es justo que tantas personas, ¿no? Lastimosamente poco instruidas que están dentro de la Watchtower, se dejen embaucar por esta sociedad, ¿no? Y no se tomen la molestia de usar el razonamiento, como dicen ellos. Hay que usar el razonamiento,
Y si yo razono acá, me doy cuenta entonces que lo que dice la Watchtower es una mentira del tamaño de, no sé, enorme, ¿no? Una mentira que no se puede medir esta mentira, y tienen el coraje todavía de citar estos textos, ¿no? Que muchas veces han sacado su contexto y no dicen lo que ellos quieren enseñar. Realmente no dicen nada en absoluto. Bueno, estimados amigos, gracias. Y como siempre, será hasta otro video. Cuídense. Gracias.